Un cordial saludo, soy Diego Alejandro Penagos, docente del Instituto Tecnológico Metropolitano. En esta sesión vamos a estar repasando algunos ejercicios con el fin de terminar de cerrar el tema de las máquinas AC como tal. Bien, vamos a repasar básicamente 4 ejercicios que como tal están en el material de estudio. Entonces, vamos a iniciar brevemente con generador síncrono y posteriormente vamos a utilizar, hacer ejercicios de motores de inducción. Entonces ya en esta parte vamos a terminar de repasar los temas más a profundidad, más a detalle, con el fin de que ya quede preparado para el parcial final. Bien, entonces esa es básicamente la idea. Ya la próxima semana sería el parcial final y posteriormente se tendría como tal la clase del cierre del curso. Muy bien, entonces vamos a empezar brevemente con el ejercicio. Entonces tenemos el primer ejercicio. Dice que un generador síncrono de 60 Hz conectado en delta con dos polos tiene una reactancia síncrona de 25 ohmios y una resistencia de armadura de 0.01 ohmios. Básicamente nos pregunta lo siguiente. Calcule la FEM necesaria si se conecta una carga conectada en Y, o sea, una estrella que consume 100 amperios, con un factor de potencia de 0.866 en atraso, y debe ser alimentada con 4040 voltios. ¿Cuál es la velocidad del generador? Y dibujar el diagrama fasorial. ¿Cuál es el ángulo del par de la máquina? Bien, básicamente esto es lo que está solicitando. Entonces, por favor, lean el ejercicio como tal para que podamos entrar como a resolverlo. Muy bien, entonces vamos a empezar como tal a resolverlo. Entonces vamos a utilizar nuevamente el software Excel. El software Excel básicamente nos ha permitido como tal desarrollar un cálculo mucho más breve, que fue lo que vimos en la sección anterior. Vamos a utilizar este programa para potenciar o para ampliar los diferentes software que se están utilizando como tal. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer este ejercicio como tal. Listo, entonces voy a disminuir un poco acá. Y muy bien, y básicamente esto es lo que está solicitando. Muy bien, entonces ya hemos visto cómo se obtiene la velocidad del generador, que es algo que hemos realizado ya varias veces, pero no hay problema. Entonces vamos a escribir la fórmula básicamente que se hace. Tenemos que la velocidad es igual a 60 por la frecuencia dividido el par de polos. Básicamente lo que vamos a hacer es esto, vamos a definir quién vendría siendo estos elementos. Entonces, en el ejercicio tenemos, muy bien, estos vendrían siendo los datos, entonces tenemos que un generador síncrono, entonces frecuencia tendría 160 Hz, conexión, básicamente la conexión es delta, esto obviamente es adimensional, polos en par,
tenemos básicamente 2. Esto es una medida dimensional. Muy bien. Reactancia síncrona. Entonces, llamemos a esta reactancia síncrona X sub S. 0.25 ohmios. Y resistencia de armadura. En este caso vamos a llamar esta resistencia de armadura, que básicamente vendría siendo de 0.01 ohmios. Muy bien, básicamente eso es todo el ejercicio que tenemos aquí entonces para elaborar. No tenemos como más información. Muy bien, entonces solución. Entonces vamos a tener básicamente, tenemos ya todos los datos para resolverlo. Muy bien, entonces básicamente nos están pidiendo la velocidad está dada en revoluciones por minuto. Realizarlo acá. Muy bien, entonces aplicando esa formulita, básicamente entonces en una calculadora lo que haríamos es multiplicar, yo disminuyo un poco acá. Básicamente lo que haríamos en una calculadora sería multiplicar 60 por la frecuencia, que ya la tenemos, que es 60, y tenemos como tal dos polos. Bueno, en este caso no tenemos, tenemos un par de polos, porque solamente el ejercicio nos dice que hay dos polos, o sea que tenemos como tal solamente un par. Muy bien, entonces aquí básicamente vamos a hacer la fórmula. Entonces aquí sería 60 por la frecuencia, que ya nos la dan, que es 60 Hz, dividido los polos. Si estamos hablando de polos, los polos como tal en esta división son en pares, y como nos dicen que solamente hay dos polos, no dos pares de polos, entonces habría como tal un par. Entonces colocamos un par y esa sería la velocidad como tal de ese generador como tal. Muy bien, entonces aquí ya tendríamos lista lo que vendría siendo la solución del primer ejercicio. Bien, vamos a ver el punto A, o entonces a la solución del B. Entonces básicamente lo que nos dice el B es calcule la FEM, la fase electromotriz necesaria si se conecta una carga conectada en Y, o sea en estrella, que consume 100 amperios con un factor de potencia de 0.866 en atraso y debe ser alimentada a 440 voltios. Muy bien. Para ello, entonces, vamos a recurrir a una de las clases de generador. Voy a abrir una presentación. Vamos a mirar si aquí tengo como tal el esquema para que vamos a entender mucho más fácil. Exactamente, entonces aquí tenemos como tal ese esquema. Ese esquema lo voy a copiar y lo voy a pegar para que trabajemos sobre él. Muy bien, esto realmente vendría acá. Vamos a agregarle aquí como el fondo, exactamente. Muy bien, esto hace parte de la solución del ejercicio B. Entonces vamos a empezar como tal a solucionar. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es, sabemos que necesitamos la FEM. La FEM obviamente vendría siendo este dato, que sería E sub G, que esta es la fuente como tal. Recordemos que aquí se genera el campo y esto es lo que se estaría generando como tal en el elemento. O sea que básicamente nos están pidiendo quién sería este. Pero nos están dando condiciones de carga. Entonces sabemos que tenemos una carga conectada en Y que consume 100 amperios. Entonces, si sabemos que esa carga nos va a consumir 100 amperios, es porque I sub A va a estar asociado a esos 100 amperios. Que recordemos que las cargas son las que deciden cuánto se consume acá. Bien, con un factor de potencia de 0.866 en atraso y debe ser alimentada a 440 voltios. Muy bien, entonces ya nos están dando que si la carga debe ser alimentada a 440 voltios y tenemos una conexión en Y, vamos entonces a hacer las diferencias que tenemos dado que el generador está conectado en delta y la carga está conectada en Y, en estrella. Muy bien, entonces vamos a hacer una breve tablita por aquí a un lado y vamos a hacer entonces, vamos a remarcar esas diferencias entonces. Entonces, generador en
delta. Entonces recordemos que generado en delta tenemos que el voltaje de línea, vamos entonces a insertar aquí una ecuación, es igual al voltaje de fase. Bien, tenemos como ese primer dato acá. Y un dato no mayor es que tenemos que la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. Aquí se encuentran remarcadas ambas diferencias del generador. Bien, entonces básicamente eso es lo que vendría siendo como la parte de la conexión de ese generador, únicamente de esa parte. Muy bien, ahora tenemos otra que sería la carga, que sería carga en estrella. Y muy bien, en estrella básicamente estos roles se invierten. Entonces aquí ya no va a ser, aquí no va a ser voltaje sino corriente de línea, es igual a la corriente de fase. Y aquí vamos a tener que el voltaje de línea básicamente es raíz de 3 veces el voltaje de fase. Muy bien, ahí estarían como marcadas esas diferencias entre los tres como tal. Perdón, entre ambas conexiones. Muy bien, entonces aquí ya tenemos como tal, sabemos cómo están conectadas ambos elementos. Muy bien, entonces aquí es importante mirar, si sabemos que la carga está conectada en estrella, entonces el voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. Y también sabemos que en el generador el voltaje de línea básicamente es igual al voltaje de fase. Entonces aquí vamos a mirar básicamente cómo hacemos entonces la cuestión para relacionarlas correctamente. Listo, muy bien. Entonces sabemos que es únicamente, entonces vamos a mirar el diagrama. En el diagrama entonces vamos a ir llenando como los datos. Entonces tenemos que esa reactancia, ya la dijimos acá, vale 25 ohmios, 0.25 ohmios, perdón. Aquí esto es igual a 0.25 ohmios. Esta resistencia R sub A vale 0.01 ohmios, un valor relativamente bajo. Este V sub S, pues V sub S, que esto sigue siendo parte del generador, entonces nos va, en este caso, va a ser igual a 440 voltios. Muy bien. Entonces aquí es donde encontramos la primera diferencia, que básicamente es la corriente. Recordemos que la corriente I sub A es básicamente la misma por ser un circuito serie. Bien, entonces I sub A va a ser la corriente que nos están solicitando, que es 100 amperios, o sea que sería 100 amperios, pero como este diagrama es un diagrama de fase, entonces aquí si hacemos el despeje, corriente de fase raíz, corriente de línea debido a raíz de 3, recordemos que si nos dan los datos y no nos dicen nada, asumimos que son valores de línea, sería básicamente esta corriente de acá. Muy bien, ya tenemos como tal eso y nos están solicitando cuánto vale E sub G. Sería como el diagrama propuesto para ese ejercicio. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a empezar como a hacer esa, esa comparación entonces. Listo, entonces vamos a mirar entonces lo que vendría siendo como los voltajes acá, como tal. Muy bien. Le voy a dar aquí en pista, no, dejémoslo así. Bien, entonces aquí vamos a insertar nuevamente, dibujar, dibujar. Listo, muy bien, entonces vamos a mirar aquí en detalle. Entonces voltaje, vamos a mirar el voltaje de la carga. Pero si miramos el voltaje de línea de la carga, únicamente el voltaje de línea,
Entonces estamos mirando que ese voltaje que se requiere es 440 voltios, que básicamente vendría siendo el mismo que el voltaje de fase. Muy bien. Entonces ahí tenemos como esa parte de ese detalle. Muy bien. Vamos a mirar entonces el tema de la corriente. Mirar la corriente de línea de la carga, voy a llamarlo I de sub C, es igual a también los 100 amperios. Muy bien, básicamente ahí vamos. Y esa corriente de fase sería igual a 100 voltios sobre raíz de 3, que eso es algo que ya básicamente habíamos visto. Muy bien, vamos a escribir de otro color acá. Entonces vamos a empezar a armar el circuito desde la vista del generador. Entonces miremos únicamente este generador. Muy bien, básicamente lo que genera esto sería el voltaje de salida más estas pérdidas que se generan. Muy bien, entonces lo que se está buscando básicamente es que este voltaje se mantenga, estos 440 voltios se mantengan, y cuando se mantengan, mirar cuánto es el voltaje que se debe generar acá para poder suplir lo que solicita la carga. Muy bien, entonces vamos a empezar desde el voltaje de salida. Entonces el voltaje de salida vendrían siendo los 440. Yo amplío un poco esto acá. Voltios, en este caso tendría un ángulo de 0 grados. Ahora sí, más. Vamos a entonces a empezar básicamente con cada uno de estos elementos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos están indicando acá? Nos están indicando que el factor de potencia de la carga es 0.866. Entonces, debemos mirar básicamente cómo sería esa parte. Muy bien, por aquí aún la voy a copiar, que hay que recordar que el voltaje generado, digámoslo de esta manera, voltaje es igual a la corriente por la resistencia o por la reactancia si sea el caso. Voy a entrarlo aquí como para que no lo vayamos a confundir. Muy bien, más. Ya tenemos como esta parte del voltaje generado. Vamos a mirar entonces otro detalle. Vamos entonces a mirar, por ejemplo, lo que vendría siendo esta resistencia. Entonces, R sub A. Muy bien, entonces la corriente dijimos que es 100 amperios. Todo eso está un poquito como acá. Sobre raíz de 3. Y aquí es donde empieza el dilema. Muy bien. Ese ángulo de fase que tenemos que colocar en la corriente básicamente sería este ángulo del factor de potencia. Entonces recordemos que el factor de potencia, lo voy a colocar por acá, factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Entonces básicamente lo que necesitamos encontrar es este ángulo. Este ángulo ya nos dijeron que si el factor de potencia es 0.866, entonces aquí podemos decir que esto es igual a coseno de phi. Y básicamente aquí puedo despejar el ángulo. Vamos a mirar entonces cuánto equivale ese ángulo. Entonces podemos apretar Shift, coseno inverso de 0.866 y nos va a dar un ángulo de 30 aproximadamente. Muy bien. Entonces aquí colocaríamos 30. Y aquí nos dicen también que el ángulo está en atraso. Entonces sería menos 30. Menos 30 grados que multiplica, ya sería a esta resistencia que es 0.01. Ohmios con desfase de 0 grados más sería los mismos 100 amperios raíz de 3
con el mismo ángulo que calculamos, que es 30, que multiplica a esta reactancia, que es 0.25 ohmios, con un ángulo, como sabemos que es una bobina como tal, tiene un ángulo de adelanto, entonces serían 90 grados. Muy bien, básicamente hasta esta parte iríamos. Muy bien, entonces ya lo que podríamos hacer es empezar a realizar como tal los productos y empezar a disminuir un poco más esta fracción. Entonces aquí quedarían los mismos 440 voltios a 0 grados, más, recordemos que aquí en un producto se multiplican magnitudes y se suman los ángulos, entonces aquí sería 100 dividido raíz de 3, que multiplica a 0.01. Bien, cuando hacemos eso tenemos un valor de 0.58. O solamente tomando dos decimales. Vamos a olvidar aquí un poco las unidades. Bueno, eso realmente serían voltios, con un ángulo de menos 30, porque hacemos la suma entre los ángulos y nos va a dar básicamente lo mismo. Más, aquí básicamente sería lo mismo, nada más que aquí sería por 0.25. Bien, nos va a dar 14.43. Voltios. Raíz de menos 30 más 90 sería 60. Muy bien. Lo que podemos hacer entonces aquí es pasar esto directamente a coordenadas rectangulares. Rápidamente acá. Entonces vamos a darle shift rectangular. Serían 440. Bueno, realmente es un rectangular, nos va a dar lo mismo, porque tenemos un ángulo de 0, entonces nos va a dar 440. No vamos a tener parte imaginaria. Voy a ver aquí las unidades. Entonces aquí ya nos daría 0.58, shift coma, menos 30, y eso me va a dar 0.5, 0.50 y 0.29. Es negativo, ¿cierto? Sí, menos 0.29, o sea, menos J. 29, muy bien. Seguimos aquí con la última parte, entonces aquí el shift rectangular. Listo, 14.43, shift, coma, 60. Muy bien, me va a dar 7.20, así aquí lo aproximado daría realmente 7.22 y 12.5. No mire los signos muy bien, ambos positivos. 7.22 más J, 12.5. Muy bien. Ya básicamente hacemos entonces la suma. Vamos a darle aquí dibujar nuevamente. Vamos a hacer entonces la suma en esta parte. Vamos entonces a sumar reales. 440 más 0.5 más 7.2.22. Eso me daría entonces un total de 447.72. Y por otra parte, esto nos daría más, dado que es el número mayor, menos 0.29. Aquí, más 12.5. Me daría entonces
12.21, como aparece acá. J, 12.21. Ya tendríamos ahí como tal la opción de dar la respuesta. Entonces, básicamente lo que nos resta es dar esto en respuesta, pero ya cambiando el formato de rectangular a polar. Entonces, estoy shift polar, que sería 447.72, shift, 12.21. Muy bien. Entonces, aquí nos aparece que es 447.89. voltios. Esto vendría siendo con un ángulo de 1.56. Muy bien. Aquí estaría entonces la respuesta correcta para ese inciso B. Entonces, aquí entrando en contexto, si se va a alimentar esta carga como tal, básicamente lo que se requiere es que esto genere 447.89 voltios para poder tener 440 voltios acá. Diremos que obviamente es mayor esta parte. ¿Qué va a colocar? Solución. Entonces, clic derecho, combinemos y centremos y bordes externos. Muy bien. Aquí en dibujar, vamos a dibujar. Entonces, esto sería acá. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, ya tendríamos como tal ese resultado. Muy bien. C. Dibuja el diagrama fasorial. ¿Cuál es el ángulo del par de la máquina? Muy bien, vamos a mirar entonces básicamente cómo sería esa parte. Entonces vamos a insertar aquí. Aquí vamos a colocar solución C. Muy bien, entonces vamos a insertar formas acá. Insertar las flechas. Entonces primero vamos a insertar básicamente lo que se está buscando, que sería entonces ese dato. Entonces muy bien, aquí tenemos como tal, voy a dibujar entonces las líneas. Voy a dejarlas primero para que no sea como un poco, sea más fácil de acá. Que básicamente esta es como la forma que entrarían como a tener. Entonces aquí este contorno rojo, este contorno amarillo. No se vería bien, entonces vamos a darle acá. Contorno verde y un contorno negro. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí básicamente como estas formas. Muy bien, entonces este vendría siendo como el diagrama fasorial y vamos entonces a dibujar cada una de los datos. Entonces básicamente este vendría siendo el voltaje de suministro, que es el que tenemos acá arriba, que serían los 440 voltios. Muy bien. Por aquí vamos a tener entonces ese desfase que se presentaría con respecto a la corriente. Entonces aquí tendríamos como tal este dato, porque ya partimos por este. Seguimos con este. Y ya básicamente este que es 0.58 a un ángulo de menos 30. Entonces aquí menos 30 lo representamos acá. Bien, sería 0.58 voltios. Muy bien, que sería el producto entre la corriente y esa resistencia L sub A. La corriente de armadura, muy bien. Aquí desplazado también vamos a tener este dato, que vendría siendo 14.43 voltios. Y esto
Obviamente aquí estos 90 grados, aunque realmente no lo parezca, aquí vendría habiendo un ángulo de 60 grados, como se muestra acá. Y por último, el resultado de esta suma factorial va a ser básicamente este de acá. Entonces vamos a tener 447.89 voltios. Y este ángulo que está aquí vendría siendo ese 1.56 grados. Entonces queda como mejor explicado como de esta manera, como para entender muy bien cuál es el fenómeno que está ocurriendo. Muy bien. Entonces eso sería la solución de ese ejercicio que estábamos elaborando como tal. Entonces aquí vamos a cerrar acá. Bien, entonces esto es lo que significa ese diagrama de fasores. Obviamente aquí está muy grande, por ejemplo, estas dos magnitudes, pero hay que recordar que esto realmente es muy pequeño porque si miramos la magnitud de esta línea en color rojo y esta en color azul, realmente deberían ser prácticamente las mismas, pero aquí lo dice como más grande como para que se pueda notar mucho mejor. Bien, entonces sería la respuesta del ejercicio 1. Aquí voy a colocar ejercicio 1. Bien, vamos entonces por el ejercicio 2. Y vamos entonces a revisar lo que nos dirían acá como tal. Bien, entonces vamos a mirar esa parte. Nos dice lo siguiente, nos dice un generador síncrono de 480 voltios y 60 Hz conectado en Y, o sea en estrella, alimenta una carga de 24 megavatios con factor de potencia 0.9 en atraso, conectada en Y, o sea en estrella. El generador opera en la zona lineal de la curva de magnetización, la cual está definida como, y entonces aquí nos muestran la curva, que sería esta expresión que aparece acá. Muy bien. Calcule la corriente de campo necesaria para que la carga se alimente a voltaje nominal. Dibuje el triángulo de potencias de la carga. Calcule cuál es la corriente de campo necesaria para que la carga se alimente a voltaje nominal si el generador está conectado en delta. Muy bien, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior. Vamos a pegarlo acá. ¿Qué tan grande? 190. También. Para tener un tamaño, miro para tener como un tamaño más adecuado. Muy bien. Vamos entonces a empezar a hacer este ejercicio. Entonces, vamos a mirar entonces cómo quedaría esta primera parte. Muy bien. Entonces voy a copiar aquí los datos. Muy bien. Entonces tenemos tres grupos de datos como tal. Entonces tengo el voltaje, que serían 480. Es un valor de línea, recordando que si no nos dice lo contrario, asumimos valores de línea como tal. Esto quedó muy abajo. Muy bien, tenemos una frecuencia que sería 60 Hz. Y listo, vamos a dejarlo de momento así, que vamos a mirar si de pronto nos queda más fácil hacerlo de otra manera. Muy bien. Entonces calcule la corriente de campo necesaria para que la carga se alimente a voltaje nominal. Muy bien. Entonces tenemos básicamente esta expresión. Entonces esta expresión se puede sacar de la tendencia de una curva, en este caso la que se muestra, que sea igual a 25 por la corriente de excitación más 40. Bien, entonces esta es como tal, esa expresión matemática que está que rige como tal este circuito. Muy bien, entonces vamos a mirar básicamente lo que se dice. Entonces se dice que el generador y la carga ambos están alimentados en estrella, como nos muestran acá. Entonces hay que recordar lo que veníamos hablando acá,
que en estrella el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Perdón, en estrella definen los voltajes de línea con respecto a los voltajes de fase. Entonces esto no es un dato mayor, dado que acá entonces sabemos que el voltaje de línea es igual, según dicen acá, al dato que nos están dando acá, que es 480 voltios, pero el voltaje en fase sería igual a esos 480 voltios dividido raíz de 3. Entonces este va a ser como tal el voltaje que va a tener en fase. Dado que como nosotros nos basamos en este circuito, este esquema como tal es de una sola fase. Muy bien. Entonces, continuando con lo que nos dicen, básicamente nos están viendo la corriente de campo. Entonces, aquí tenemos como tal esa corriente de campo, que es la corriente de excitación. Y básicamente lo que queríamos es hacer el despeje de este valor. Entonces, podría de una vez calcular cuál es esta corriente de excitación. Ya en amperes. Muy bien. Entonces, para eso, vamos a emplear esta ecuación. Entonces aquí básicamente lo que haríamos es enviar este 40 al otro lado. O sea, E sub g quedaría con menos 40. Y este 25 lo pasaríamos a dividir. Muy bien, esto sería como tal lo que se haría. Muy bien, entonces vamos a pasar este producto acá. Entonces aquí nos quedaría que es igual esa corriente, esa E sub g, que fue la que calculamos, que es el voltaje de fase, menos 40 dividido 25. Entonces tendríamos como tal esa corriente de excitación para que ese generador alimente, o sea, sería la corriente de campo que se generaría para que se alimente ese voltaje nominal, que no está dando acá en el ejercicio, que sería 480 voltios. Bien, entonces ahí ya tendríamos como tal esa primera pregunta resuelta. A ver, se ve aquí. Solución A. Muy bien, salía entonces la respuesta. Vamos a hacerlo acá. Muy bien, nos están pidiendo entonces en B, dibuje el triángulo de potencias de la carga. Entonces aquí ya lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a copiar aquí como tal esto. Así vamos entonces aquí al dibujo. Y vamos entonces a dibujar ese triángulo de potencias que sería. Entonces tenemos por acá, siempre vamos a tener acá lo que sería una potencia activa. Vamos a tener acá una potencia reactiva. Porque está el factor de potencia en atraso. Y esto sería la potencia aparente. La potencia activa, la potencia reactiva, y aquí tendríamos la potencia aparente. Muy bien, entonces vamos a mirar qué datos tenemos. Entonces nos están diciendo que la carga es de 24 megavatios. Muy bien, y otro dato que también tenemos vendría siendo este dato de acá, que sería este ángulo de desfase, que no nos dicen cuánto vale, pero nos dicen que es un factor de potencia 0.9. Entonces, recordemos que tenemos que al tener un factor de potencia, pues por acá tenemos que el factor de potencia es igual a coseno de phi, o coseno del ángulo en este caso. Y factor de potencia es igual a 0.9. Entonces, lo que yo podría hacer acá es obtener el coseno inverso, que es despejar este ángulo. Entonces sería coseno inverso de 0.9. Ahí se tendría como tal ese ángulo de desfase. Entonces, muy bien, ese ángulo de desfase, podemos sacarlo con la calculadora fácilmente. Entonces aquí shift coseno
0.9, obviamente que esté en grados aquí, y nos da 25.84 grados. Entonces, ese ángulo como tal va a ser de 25.84 grados. Bien, ahora sí, ya tenemos entonces información aquí suficiente para eso. Muy bien. Entonces, aquí podemos aplicar ya trigonometría para encontrar cada uno de esos datos. Entonces, vamos a aplicar un poco acá de esto. Entonces, por ejemplo, tenemos que coseno del ángulo, que es igual a factor de potencia, es igual al cateto opuesto. En este caso vamos a tener que es, o sea, este cateto sobre la hipotenusa, que en este caso sería S como tal. Entonces, para obtener S, básicamente hacemos el despeje y S sería igual a la potencia activa sobre ese factor de potencia. Y ya lo tenemos que básicamente es 0.9, tal cual como nos indican aquí en el ejercicio. Factor de potencia es 0.9. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, tenemos una potencia activa de 24 megavatios dividido 0.9 y eso nos va a dar entonces un valor de 26.6. Tenemos este valor. Y aquí serían entonces, como estamos trabajando en megavatios, sería megavoltiamperios. Y esta potencia reactiva la podemos obtener tranquilamente por el teorema de Pitágoras. Entonces el teorema de Pitágoras básicamente sería entonces decir que la potencia reactiva es igual a la raíz cuadrada de esa potencia aparente al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado. Bien, básicamente sería el teorema. Entonces vamos a aplicarlo acá directamente. Vamos a decir que esa potencia reactiva es igual a raíz de 26.6 al cuadrado menos 24 al cuadrado. Eso nos va a dar 11.47. Sería megavoltiamperios reactivos. Muy bien, así estaría entonces el ejercicio. Igual vamos a hacerlo entonces acá, también en Excel. Entonces aquí tengo potencia, voy a darla en esa forma. Muy bien, esto me da en megavatios, megavoltiamperios y megavoltiamperios reactivos. Muy bien. Vamos a ver básicamente cómo nos va a quedar entonces este triángulo. Vamos a comprobar estos datos. Entonces, esa potencia activa va a ser igual, perdón, la potencia activa ya la tengo, que es 24 megavatios, que es lo que me da el ejercicio. La potencia reactiva sería estos 24 megavatios dividido ese factor de potencia, creo que aquí no lo tengo, vamos a colocarlo por acá. Eso es 0.9 adimensional. Muy bien. Es igual a esta potencia activa dividido este factor de potencia, me va a dar 26.667. Vamos a dejarlo con 2 decimales. Y esa potencia reactiva sería igual a la raíz cuadrada de esta potencia aparente al cuadrado menos esta potencia activa al cuadrado, cierro, y me va a dar 11.624. Entonces, no sé si tuve un error acá. Bueno, aquí quizás el error que tuve es que aquí básicamente era un 6 infinito. Ahí sí está más cercano. Muy bien. Entonces, esto es lo que
ya quedaría aquí como tal. Entonces este valor lo voy a borrar y lo voy a volver a escribir. Un 3.62 megavoltiamperios reactivos. Muy bien, ya nos quedaría aquí como tal la solución de este inciso B. Listo, vamos entonces a encontrar la solución del C. Muy bien, voy entonces aquí a delimitar un poco esta zona. Y muy bien, básicamente lo último que nos piden entonces es calcule cuál es la corriente de campo necesaria para que la carga se alimente a voltaje nominal si el generador está conectado en delta. Muy bien, entonces si está en delta, recordemos que en delta de este ejercicio tenemos que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. En esta parte de acá. Muy bien, y al tener entonces esto, ya entramos como a mirar cuál sería esa corriente de excitación. Recordemos que esa corriente de excitación la podemos calcular tal cual como lo hicimos acá. Entonces voy a llevarme estos tres elementos de acá y los voy a pegar acá. Entonces el voltaje de línea son 480. Entonces el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Y básicamente aquí tendríamos entonces la corriente de excitación, que sería 17.60 amperios, dado que aquí ya tenemos como tal esto ya programado como tal, que es tal cual la misma programación del ejercicio solucionado. Bien, entonces ya tendríamos como tal ambos ejercicios resueltos. Listo, ya entonces pasemos entonces al ejercicio 3. Voy a copiarme, por ejemplo, estas celdas para tener acá 190. Muy bien, entonces vamos con el ejercicio C, perdón, el ejercicio 3. Ahora sí. Entonces, vamos a hablar ya de motores. Estamos haciendo ejercicios directamente de generadores. Vamos a hablar de motores como tal. Entonces vamos a ver entonces este ejercicio acá. Listo, entonces nos dice un motor de inducción trifásico de 440 voltios a 60 Hz, 4 polos y conectado en delta, tiene una carga de 75 caballos de fuerza. Su eficiencia es del 91%. Su factor de potencia es igual a 0.83 en atraso y su deslizamiento es de 0.3. Entonces nos piden calcular la corriente de fase, la potencia reactiva que consume el motor, la velocidad del rotor, la frecuencia de los voltajes y corrientes inducidos en el motor. Muy bien, entonces voy a sacar aquí brevemente los datos que nos están dando. Entonces serían 440 voltios, la frecuencia de 30 Hz, aquí polos, aquí vamos a tener 4 polos, o sea que vamos a tener, en pocas palabras, 2 pares de polos. Muy bien, conexión en delta. Y tiene una carga de 75 caballos de fuerza. Entonces, carga 75 caballos de fuerza. Su eficiencia es de 91%. Y el factor de potencia es 0.83 en atraso. Y el deslizamiento, o sea, S, es igual a 0.3. Muy bien, ya tenemos la máxima información que podemos extraer de ese ejercicio. Vamos a mirar cómo sería la solución del ejercicio A. En este caso del inciso A. Muy bien. Entonces nos están pidiendo básicamente cuál es la corriente de fase. Entonces la corriente de fase la podemos obtener básicamente de esa corriente de entrada como tal. Ahí podemos obtener como tal ese dato. Muy bien.
pero no conocemos la corriente de entrada, pero sí podemos conocer básicamente cuál vendría siendo entonces los datos que nos estarían dando para encontrar como tal ese ejercicio. Bien, entonces vamos a empezar. Entonces primero necesito conocer básicamente cuál vendría siendo esa potencia de entrada como tal, porque si no conozco la potencia de entrada, no tengo la opción de encontrar cuál sería ese dato como tal. Muy bien, entonces vamos a encontrarla. Primero vamos a determinar la potencia de entrada. Entonces la potencia de entrada nos están dando ese factor de potencia acá. Entonces sabemos que este es un dato importante porque ya con este factor de potencia podemos encontrarla, pero entonces vamos a mirar la potencia de salida. Nos dicen que básicamente tiene una carga de 75 caballos de fuerza, entonces vamos a transformar entonces esa carga que la tenemos en caballos de fuerza, vamos a transformarla directamente en datos que podamos trabajar fácilmente, que en este caso sería la potencia de salida, pero vamos a trabajarla directamente en vatios. Muy bien, entonces recordemos que un caballo de fuerza equivale a 745 vatios, entonces es igual, o bueno, realmente 746 vatios, sino que es 745.7, entonces vamos a trabajarlo de esa manera. Yo puedo decir que esto de 75 lo multiplico directamente por 745.7 y básicamente esa sería esa potencia de salida como tal. Ya tendríamos como tal esa potencia de salida. Muy bien. Vamos a los decimales acá para que se pueda ver. Muy bien, esa potencia de entrada vendría siendo exactamente esa potencia de salida dividido este factor de potencia. O sea, 0. Bueno, perdón, es dividido la eficiencia, qué pena. Bueno, aquí realmente sería un valor porcentual. O sea, sería entonces, vamos a dejarla aquí eficiencia, vamos a colocarla aquí en forma porcentual. Aquí en inicio, que esto quede en porcentaje, sea 91%. Bueno, de hecho aquí ya nos actualizó. Entonces esto sería como tal, esa potencia de entrada, o que la eficiencia, o sea que esta, digámoslo así, es la potencia total que entra y a medida que va incurriendo en pérdidas, esa es la potencia de salida. Entonces voy a escribir la ecuación acá para que quede más detallado. Es igual, dividido. A ver si aquí está, ahí está en las letras griegas, está el símbolo de eficiencia, que es este de acá. Bien, esa fue entonces la ecuación que se utilizó para encontrar esa potencia de entrada. Bueno, realmente no sería así. Esto vendría acá. Que esa fue tal cual la que se utilizó. Bien, obviamente la potencia de entrada, es decir, lo que ingresa al motor, debe ser mucho mayor que lo que sale, dado que cierta potencia se va a distribuir en los materiales o los elementos de la máquina. Muy bien, también vamos a tener otra ecuación, que es la que vamos a estar utilizando como tal, y es que la potencia, no necesariamente la potencia de entrada, sino la fórmula de la potencia, vamos a tener básicamente que esa potencia va a ser igual a raíz de 3 voltaje de línea por corriente de línea. Por ese factor de potencia. Muy bien, esta es otra ecuación que vamos a entrar como utilizar para este ejercicio. Entonces voy a darle aquí combinar y centrar. Y vamos a utilizar como tal esta expresión que es lo que necesitamos. Entonces básicamente lo que nos están pidiendo es esa corriente de fase
pero entonces vamos a encontrar primero la corriente de línea. Entonces esa corriente de línea sería básicamente despejar la corriente de esta expresión. Entonces sería pasar a dividir factor de potencia raíz de 3 y voltaje de línea. Muy bien. Vamos a mirar cómo nos quedaría. Entonces sería igual a esa potencia que encontramos, que es la potencia de entrada, dividido. Entonces tendríamos dividido raíz de 3, que multiplica entonces ese voltaje de línea, en este caso serían esos 4040 voltios por ese factor de potencia. Cierro, y esto sería entonces como tal esa corriente de línea que tendría el circuito. Muy bien. Por último, nosotros tenemos una conexión en delta. Miremos aquí, nos dicen básicamente que tiene y conectado en delta. Entonces, recordemos que en delta las corrientes de línea y de fase difieren. Bien, entonces vamos a copiar, vamos a subir esto más. Y entonces, para obtener esa corriente de fase, lo que vamos a hacer básicamente sería despejar de acá, que nos quedaría corriente de línea sobre raíz de 3. Esa corriente de línea dividido raíz de 3 y ya tendríamos como tal esa corriente de fase que nos están solicitando aquí en el ejercicio. Muy bien, entonces eso sería como la solución preliminar de esta parte. Listo, muy bien. Básicamente entonces sería esto. Entonces vuelvo y repito el procedimiento. Entonces nos están pidiendo la corriente de fase. Entonces nosotros partimos de la carga, que son 75 caballos de fuerza. Básicamente de esta carga, como está en caballos de fuerza, la pasamos a watts, en este caso, que nos dio 55.927 watts. Y conocemos la potencia de entrada, que se hace por medio de relación a la potencia de salida sobre la eficiencia, que sería como tal la potencia que estaría entrando sin asumir pérdidas, y esta es la potencia que estaría saliendo asumiendo pérdidas, dado que la eficiencia, o sea que se aprovecha el 91% de esa potencia total que entra. Y después de esta expresión, que es la expresión de potencia con respecto a la potencia de entrada, despejamos lo que sería la corriente de línea y posteriormente ya encontraremos quién sería la corriente de fase con esta relación, y dado que la conexión está en el delta. Muy bien, entonces vamos a hacer la solución del ejercicio B. Muy bien, voy a eliminar estos datos que están acá. Nos están pidiendo la potencia reactiva que consume el motor. Entonces, muy bien, vamos a mirar entonces qué datos nos están dando. Nos dicen que el factor de potencia es de 0.83. Entonces aquí vamos a hacer nuevamente ese asunto, que es factor de potencia es igual a coseno de phi, y el factor de potencia es igual a 0.83. Muy bien, entonces básicamente lo que hacemos acá es que despejamos este ángulo phi, que es igual a coseno inverso de 0.83. Muy bien, ya tenemos como tal ese dato. Esto lo podemos hacer en la calculadora. Claro que aquí en Excel también se puede hacer, pero voy a utilizar ambos instrumentos. Y eso nos va a dar un ángulo de 33.90. Muy bien, entonces tenemos que este ángulo, entonces este ángulo de fase nos va a dar 33.90. Bien, aquí tenemos este dato que nos va a entrar cómo funcionar acá en el programa. Muy bien, entonces vamos a tener también un triángulo, que recordemos que el triángulo parte básicamente de lo siguiente. Entonces tenemos acá un inicio, y esto se complementa con esta potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente, que fue lo que vimos en el ejercicio anterior. Muy bien, entonces a partir de acá vamos a entrar a mirar entonces cuáles son los datos que nos hacen falta. Entonces miremos que básicamente
vamos a entrar como a tener un dato que sería esa potencia activa, que sería 61.458.79 vatios. Bien, entonces miremos que eso sería como el primer dato, que sería como tal toda esa potencia que se estaría consumiendo el motor. Esto sí, obviamente, eso incluye también las pérdidas. Tenemos aquí el ángulo, que ese ángulo vendría siendo de 33.90 grados. Y listo, y básicamente lo que nos está pidiendo es básicamente encontrar esa potencia reactiva. Bien, entonces podemos utilizar fórmulas trigonométricas. Entonces una de las fórmulas que nos relaciona, porque sabemos que el seno del ángulo nos relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso sería la reactiva sobre la aparente, el coseno nos relaciona el adyacente, que es la potencia activa, sobre la hipotenusa, que sería la potencia aparente. Sin embargo, nosotros no nos están pidiendo este dato, nos están pidiendo solamente esa potencia reactiva, entonces nos quedaría tangente, que sería igual a esa potencia reactiva, con el opuesto, sobre el cateto adyacente. Entonces aquí lo único que sería es despejar esta potencia reactiva, que sería igual a esta potencia por tangente del ángulo. Entonces ya con esa información podemos entonces determinar quién vendría siendo esa potencia reactiva, que sería entonces 61.458.79 vatios, que multiplica a tangente del ángulo, que sería tangente de 33.90. Bien, entonces esta potencia reactiva ya la podremos hacer aquí en calculadora. Se nos daría 31.458.79, que multiplica a tangente de ese ángulo, que es 33.90, y eso va a dar 41.298.59 voltiamperios reactivos. Cinco, 298.59 voltiamperios reactivos. Muy bien. Pues aquí podríamos básicamente hacer esta solución. Entonces, digamos que Q nos va a dar 41.298.59 voltiamperios reactivos. Muy bien. Sería básicamente el procedimiento para hacer esa solución de este ejercicio como tal. Muy bien. Entonces acá, hacer como una pequeña división. Vamos a ver que este ejercicio pues, le corresponde a esta parte. Muy bien. Vamos a hacer entonces la solución del C. Esto ya tendría como tal bordes. Y listo, muy bien. Entonces aquí vamos a eliminar este color. Y vamos a mirar entonces cómo sería el C. Entonces se nos dice la velocidad del rotor. Entonces la velocidad del rotor es algo que ya hemos venido como tal trabajando. Entonces, nosotros podemos encontrar esa velocidad. Primero mirando la velocidad del campo. Y posteriormente podemos mirar la velocidad del rotor. Muy bien, entonces la velocidad del rotor, o la velocidad del campo en este caso, vendría siendo
esa velocidad. Entonces n sub g es igual, vamos a insertar aquí de una vez una fracción, entonces 60 por la frecuencia dividido ese par de polos. Sería una de las ecuaciones que intentaríamos utilizar. Y la otra que tenemos es que la velocidad del rotor es igual a 1 menos el deslizamiento multiplicado esa velocidad del campo, con la que gira el campo como tal. Entonces vamos a mirar cómo nos quedaría acá. Y bien, entonces básicamente este dato vamos a calcularlo, entonces sería 60 por la frecuencia que ya nos la dan, que es 60 Hz, que nos dan aquí, dividido los polos. Entonces recordemos que los polos como tal, sin que son 4 polos, o sea, tenemos 2 pares de polos. Y aquí nos daría 1800 revoluciones por minuto. Y aplicando esta segunda fórmula, nos daría que sería 1 menos el deslizamiento, que ya nos lo dieron, que es 0.3, multiplicado por esa velocidad del campo. Entonces nos daría que esa velocidad sería de 1260 RPM. Entonces, muy bien. Entonces la velocidad del rotor ya quedaría como tal solucionada. Ya nos resta entonces el último punto, que sería la frecuencia de los voltajes y corrientes inducidos en el motor. Entonces vamos a mirar cómo sería esa frecuencia inducida directamente en el motor. En este caso estamos hablando del rotor de la máquina. Entonces el rotor no está girando a 1260, sino que está girando, no está girando 1800, que es la velocidad del campo, sino es un motor de inducción. Por ese deslizamiento que tiene, está realmente girando 1200 revoluciones por minuto. Entonces vamos a hacer algo muy similar. La expresión del D, aquí sería la frecuencia es en Hz, digámosle frecuencia del rotor. Muy bien, entonces aquí la expresión que entraríamos a utilizar sería básicamente esta misma. Nada más que aquí ya se despejaría como tal este término. Entonces aquí nos quedaría multiplicado por P dividido 60. Y ya nos queda todo en términos de la frecuencia. Muy bien, que esta ecuación realmente sería el despeje de esta ecuación de aquí. Creo que la borré. Muy bien, aquí me quedó ahora sí la fórmula. Entonces, al esto combinar, centrar, y vamos a darle todos los bordes. Entonces aquí básicamente copiamos esta formulita, que sería entonces esta velocidad. Bueno, de hecho aquí no sería n sub g, sino que sería la velocidad del rotor. Bien. Entonces sería igual a esta velocidad que acabamos de calcular por los polos. En este caso tenemos 2 polos dividido 60, que nos daría una frecuencia de 42 Hz. Entonces esa es la frecuencia realmente al que está girando como tal el rotor, mientras que el campo está girando como tal a los 60 Hz. Muy bien, entonces sería como tal la solución para este ejercicio como tal. Entonces ya quedaría listo el ejercicio 3. Muy bien, vamos a mirar entonces el último ejercicio, que sería como tal el ejercicio 4. El ejercicio de este taller, entonces ya quedaríamos como tal preparados para esta parte. Muy bien, vamos entonces a mirar qué es lo que nos dice. Entonces nos indica que un motor de inducción trifásico de 4000 voltios, estamos hablando ya de una tensión muy alta, a 60 Hz, 385 amperios, se le conecta en Y, o sea que sería la carga, en condiciones nominales, con un batímetro se da medio la potencia activa que consume el motor en la red y resulta ser de 2344 kilowatts. Con un tacómetro se da medio la velocidad, resulta ser en 709.2 revoluciones por minuto. Entonces calcular el factor de potencia del motor,
el deslizamiento si el motor tiene 8 polos, la potencia reactiva que consume el motor y además la potencia reactiva del banco de condensadores a instalar si se desea que el factor de potencia sea de 0.95. Muy bien, aquí tenemos algo muy interesante y es que todos estos datos que están en el punto 4, como tal, los podemos medir y podemos encontrar entonces ya esos 4 datos que usualmente no los solicitaron en los ejercicios anteriores. Entonces vamos a copiar esta imagen y la vamos a pegar para proceder a solucionarla. Muy bien, entonces aquí voy a tomar estos datos, entonces vamos a mirar que nos está solicitando entonces un motor de inducción trifásico de 4000 voltios a 60 Hz, 385 amperios, entonces digamos que esto vendría siendo técnicamente esa carga, de corriente, amperios, aunque realmente sería la carga más bien, conexión estrella, en condiciones nominales con un batímetro se ha medido la potencia activa que consume el motor, la red que resulta ser, entonces potencia activa, 2344 kilovatios, con un tacómetro se ha medido su velocidad y resulta ser en 709.2 RPM. Entonces esta es la velocidad del rotor, que es 709.2 RPM. Bien, aquí entonces tendríamos como tal ya los datos que nos están dando de entrada. Entonces vamos a encontrar la solución del punto A. Entonces, solución A. Muy bien, entonces, factor de potencia del motor. Muy bien, entonces debemos recordar que aquí partimos del triángulo de potencia, entonces no es algo mayor, es lo que, ahora aquí me equivoqué aquí. Listo, otra vez dibujar acá. Entonces partimos desde ese triángulo de potencia, entonces vamos a empezar con las líneas de potencia. Voy a tener aquí potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Muy bien. Sin embargo, vamos a mirar qué datos tenemos. Entonces, y obviamente el dato que nos están solicitando es este ángulo. Bien. Entonces vamos a empezar. Entonces, vamos a mirar. Entonces nos están dando que la potencia activa, este dato si no lo dan, es de 2344 kilovatios. Y ya tenemos uno de los datos que nos están solicitando. Muy bien. No tenemos más información y aquí mínimo requerimos de otro dato. Entonces tenemos una ventaja y es que podemos encontrar esa potencia aparente. Entonces vamos a darle insertar una ecuación y vamos a copiarlo por acá. Entonces vemos que la potencia aparente es igual a ese voltaje. En este caso ese voltaje sería voltaje de línea, porque no nos dicen algo más, por corriente de línea. Sería entonces por raíz de 3. Insertar ecuación, aquí vamos a raíz de 3, muy bien. Eso básicamente sería como esa formulita que podríamos tener acá como para lograr encontrar ese dato adicional que nos falta.
Bien, entonces vamos a agregarlo acá. Y básicamente esa información la tenemos ya de antelación. Entonces, digamos que esa potencia aparente es igual a ese voltaje de línea, que nos dan es 4000 voltios, por corriente de línea. Esa corriente nos dan que la corriente que consume la carga serían los 385 amperios por raíz de 3. Muy bien. Y entonces esa sería básicamente la potencia aparente del elemento en cuestión. Vamos a mirar que recordemos que esto nos tiene que dar mayor a esa potencia activa como tal. Bueno, y esto lo vamos a dividir entre 1000 para que nos dé en kilovoltiamperios, dado que aquí está en kilovatios. Esto nos da 2667.36. Entonces, con esta información podemos encontrar como tal ese ángulo que es lo último que nos falta. Muy bien. Vamos a eliminar entonces esto y vamos a copiar ese valor, que es 2667 punto 36 kVA. Este dato como tal, entonces, de potencia reactiva no nos interesa para este ejercicio. Muy bien, entonces, ¿cómo se obtiene entonces el ángulo? Nosotros podemos decir tranquilamente que coseno de teta, o coseno de ese ángulo, es igual a esa potencia activa sobre esa potencia aparente. Muy bien, y tenemos una muy buena ventaja, y es que esta relación es igual al factor de potencia. Entonces miremos que aquí ya podemos sacar incluso el factor de potencia de forma directa. Entonces es tal cual lo que vamos a hacer. Vamos entonces a decir, vamos a incluso a copiar esta formulita para tenerla por acá. Y es que el factor de potencia es igual a esa potencia activa sobre esa potencia aparente. Muy bien, ya con este dato ya podemos encontrar tranquilamente cuál sería el factor de potencia. Entonces el factor de potencia, esa dimensional, es igual a esa potencia activa que ya la tenemos dividido potencia aparente. Y como los dos están con kilo, debemos respetar eso como tal. Bien, entonces aquí disminuimos los decimales. Bien, entonces esto sería como tal la solución del primer ejercicio como tal. Muy bien, vamos a tacharla en verde acá. Listo, ya tenemos el factor de potencia del motor. Miremos que con estos dos datos fue posible obtenerlo. B, el deslizamiento si el motor tiene 8 polos. Muy bien, entonces para el ejercicio B, entonces vamos básicamente vamos a obtener los mismos datos. Entonces, bueno, aquí se me olvidó entonces subrayar esta parte. Eso sería la solución de la. Muy bien, entonces en el B lo que debemos encontrar es el deslizamiento si el motor tiene 8 polos. Entonces, algo que no habíamos visto acá es esa cantidad de polos. Entonces, polos, tenemos 8, pero igual como estamos hablando en pares de polos, entonces sería entonces 4 pares de polos. Bien, entonces primero necesitamos saber cuál es la verdadera velocidad de ese motor. Entonces, como nos están dando los polos, nosotros podemos encontrar cuál es la velocidad síncrona, dado que tenemos entonces la frecuencia y también, bueno, y estos polos como tal. Entonces, esto es un dato que ya tenemos por acá calculado. Voy a tomarlo acá. Por aquí está como tal la formulita que debemos utilizar. Muy bien, que esta es la velocidad del campo. Entonces, velocidad del campo va a ser igual a 60 por la frecuencia que nos la dan acá de entrada, que son 60 Hz, que lo dan aquí en el enunciado, dividido esos pares de polos. Y entonces tenemos que esa velocidad del campo es de 900 revoluciones por minuto.
Bien, ya lo que nos queda es encontrar cuál es el deslizamiento del motor, porque ya conocemos la velocidad a la que gira, que es 79.2. Entonces aquí vamos a basarnos de esta otra ecuación. Entonces vamos a ponerla por acá. Entonces miremos aquí, básicamente nos están dando ese dato. Entonces miremos que aquí lo que tenemos que despejar, porque ya conocemos la velocidad del rotor, que es 709.2 revoluciones por minuto. Tenemos esa velocidad del campo, que es 900, que acabamos de calcular. Ya entraríamos como tal a despejar esta S, que sería el deslizamiento. Entonces, haciendo el despeje aquí, nos quedaría entonces que S es igual. Aquí, entonces, sería... vamos a mirar entonces cómo nos quedaría acá. Bueno, vamos a despejarla de otra forma mejor. Vamos a despejarla aquí más bien con... Aquí dibujando. Entonces tengo que... velocidad del rotor es igual a 1 menos S sobre este giro del campo. Muy bien, yo puedo pasar entonces a dividir este campo acá es igual a 1 menos S y básicamente para yo necesito como tal esta S positiva, entonces lo que puedo hacer es que paso este 1 acá, entonces me quedaría menos 1 y básicamente quedaría con los signos opuestos. Es que nos quedaría que sería 1 menos esa velocidad del rotor sobre la velocidad del campo. Entonces esta sería como tal esa ecuación que quedaría ya despejada. Bien, entonces vamos a despejarla acá. Muy bien, aquí ya nos quedaría como tal despejada esa expresión. Aquí no nos cabe, no, pues sí, vamos a hacerla más abajo más bien. Pues quedaría acá, clic derecho, vamos a combinar central, y entonces ya podríamos determinar cuál y cuánto vendría siendo ese deslizamiento. Listo, entonces reemplazando nos quedaría que es igual a 1 menos, abro paréntesis, la velocidad del rotor, que ya la que tengo acá, no, 79.2 dividido la velocidad del campo. Y nos va a dar un deslizamiento de 0.212. Entonces aquí sí lo voy a dejar como tal con los 3 decimales, dado que esto sí es más significativo. Muy bien, ya tendríamos entonces como tal la solución del ejercicio del inciso B. Muy bien, entonces vamos a realizar como tal la solución del ejercicio C. Listo. Entonces ya en C nos está solicitando la potencia reactiva que consume el motor. Muy bien. Entonces aquí sí ya volvemos entonces con la parte de la solución A. Entonces ya tenemos como tal la potencia activa, tenemos la potencia aparente. Entonces ya podemos determinar fácilmente cuál es la potencia reactiva, porque la potencia reactiva sería igual a la raíz cuadrada de esa potencia aparente menos esa potencia activa al cuadrado, que eso sería por teorema de Pitágoras. Y además, todo esto viene directamente desde este triángulo de acá. Muy bien, entonces vamos a hacerlo de esa manera. Esta potencia reactiva es igual a raíz de esa potencia aparente al cuadrado menos esa potencia activa, que es esta,
al cuadrado. Y nos daría entonces 1272.97, vamos a ir decimales a este. Como está en kilos, entonces sería kilovoltio amperios reactivos. Muy bien, ya quedaría listo como tal ese inciso C. Bueno, entonces aquí a cerrar esta parte, vamos a ver que esto es la solución de esto. Y ya por último nos queda entonces la solución del inciso D. Muy bien, entonces en el D nos piden la potencia reactiva del banco de condensadores a instalar si se desea que el factor de potencia sea de 0.95. Bien, entonces vamos a mirar el factor de potencia deseado. Sería igual a 0.95 y factor de potencia actual. Muy bien, el factor de potencia actual fue el que calculamos en el inciso A, que sería igual a 0.88. Muy bien, entonces básicamente lo que nos están pidiendo es esa potencia reactiva que requieren los condensadores para su instalación. Entonces los condensadores como tal van a permitir aumentar un poco ese ángulo de desfase para compensar como tal esos reactivos. Entonces lo que vamos a hacer para este ejercicio, vamos a dibujar nuevamente el triángulo de potencias. A partir desde acá vamos a hacer un triángulo de potencias ya un poco exagerado. Por ejemplo, aquí vamos a dibujar el ángulo que hasta el momento tenemos. Que sería este. Me disculpan de pronto torcido que me puede quedar esto. Y este sería el ángulo actual. Entonces, eso sería como tal la potencia reactiva total que tenemos. Eso sería esa potencia reactiva 1. Llamémoslo. Llamémoslo Q actual. Y esta sería la potencia reactiva del banco. Muy bien, entonces vamos a mirar entonces qué datos tenemos acá. Entonces, inicialmente vamos a mirar entonces el tema de los ángulos. Entonces aquí, por ejemplo, en dibujar, vamos a conocer cuál sería este ángulo. Y vamos a conocer este otro ángulo, que este es el ángulo ya que vamos a entrar a cómo corregir. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a mirar un dato. Entonces, uno de los datos que estamos seguros que tenemos sería esta potencia reactiva, perdón, esta potencia aparente, que la calculamos y que nos dio 2667.36. Kilovoltio amperios. Entonces ya tenemos como tal este dato. Esta potencia activa no nos va a cambiar, que serían los mismos 2344 kilowatts. Entonces aquí tenemos esta potencia que es la que no sabemos, que esto sería como tal una incógnita, y el ángulo que obviamente es el que también nos interesa. Muy bien, también conocemos que esta potencia reactiva actual también es un dato que básicamente desconocemos. De hecho, esto vamos a cambiar el nombre, vamos a colocarle solamente Q.
pero aquí no se puede como está eliminado, entonces voy a, bueno, sí se puede borrar. Listo. Y también el otro dato que conocemos es que básicamente este lado del triángulo, que también ya lo tenemos, vale 1272.97. Voy a colocar aquí las unidades, kilovoltiamperios reactivos. Muy bien. Entonces básicamente esto es lo que vamos entonces como tal a tener. Listo. También tenemos el ángulo que ya es el actual, que es que no lo hemos calculado, que ya lo vamos entonces a calcular. Entonces vamos entonces a mover un poco esto para que el actual es 0.88. Entonces voy a darle lo que vamos a pegar. Vamos a darle esto entonces en grados. Entonces a mirar cuáles son los ángulos que son los que están buscando. Bien, aquí vamos a darle acá. Muy bien. Entonces el factor de potencia actual es 0.88. Hay que recordar que el factor de potencia es igual a coseno de phi. Entonces vamos a mirar básicamente cuál es el ángulo. Como el de aquí. Ángulo actual. Y cuál es el ángulo deseado. Bien, entonces aquí básicamente en la calculadora podemos encontrar eso. Aquí Shift, coseno inverso de 0.88, que es el ángulo actual, nos da 28.35 grados. 28.36 grados. Sería 28.36. Muy bien. No sé qué pasó aquí. Ángulo actual acá. Muy bien. Y el deseado sería coseno inverso, ya sería coseno inverso de 0.95. Sería de 18.19. Listo. Esto lo estamos obteniendo para encontrar más información acerca de estos datos que nos están solicitando. Entonces miremos aquí, por ejemplo, que este ángulo ya lo conocemos. Este ángulo entonces el mayor es de 28.36. Este ángulo más pequeño, que es el que se desea, es de 18.19. Muy bien, entonces esto es básicamente lo que se está como tratando de obtener. Listo, muy bien. Entonces vamos a encontrar esa potencia reactiva del banco. Entonces básicamente lo que vamos a encontrar, o lo que sí nosotros queremos buscar del ejercicio, es este dato. Vamos a encontrar cuánto vale, digámoslo así, este pedacito del triángulo. Y esta sería básicamente esa potencia del banco, lo que está aquí en rojo. Muy bien, entonces sería la resta entre, o esta potencia reactiva del banco sería la resta entre esta que es la potencia reactiva actual, menos la potencia reactiva que me representaría este ángulo de 18.19, que es un dato que hasta el momento no tenemos. Muy bien, entonces vamos a proceder acá. Entonces, inicialmente vamos a encontrar la potencia reactiva, perdón, la potencia aparente, que esto nos va a ayudar para encontrar esta potencia reactiva, aunque también tenemos otra alternativa, y es que ya tenemos la potencia y me están pidiendo el cateto adyacente. Entonces podemos encontrar aquí fácilmente esta parte. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a tener que tangente del ángulo viene siendo igual al cateto opuesto, que sería Q
sobre esa potencia activa. Y básicamente lo que hago es que despejo Q, que sería igual a esa potencia activa, por el tangente del ángulo. Entonces ya tengo como tal esta información. Q sería igual a esta potencia, que sería 2344 kilowatts, que multiplica a tangente B 18.19 grados. Muy bien, ya entonces nos restaría utilizar la calculadora, que nos daría 2344, que multiplica a tangente de 18.19, y eso nos va a dar 770.21. Entonces, potencia reactiva acá es igual a 770.21 kilovoltiamperios reactivos. Entonces miremos que aquí ya tenemos uno de los datos. Entonces ya conocemos cuánto equivale a esta Q. Entonces vamos a colocarlo acá. Vamos a ponerle un nombre a esto. Q sub T, por decir alguna cosa. Este lo vamos a dejar solamente en Q. Ese es Q banco. Muy bien. Entonces Q es igual a 770.21 kilovoltios reactivos. Bien, ya tenemos este primer dato del ejercicio. Muy bien, el otro, que es la Q total, como lo habíamos llamado por acá, sería este dato, 1272.97 kilovoltios reactivos. Entonces, este dato menos este me va a dar la potencia reactiva del banco. Entonces, Q banco sería igual a la resta entre este Q total menos este Q, que sería el ángulo del triángulo pequeño, y me daría 502.76 kilovoltios reactivos. Muy bien, entonces esa sería como tal la respuesta para ese enunciado como tal. Muy bien, entonces voy a dar como una breve explicación nuevamente, como para que se haya como claridad en este concepto. Entonces lo que nos estaban solicitando en el ejercicio, básicamente, voy a poner aquí como lo que nos están básicamente pidiendo aquí en el inciso D es encontrar la potencia reactiva de un banco que me corrija a un factor de potencia de 0.95. El factor de potencia actual es de 0.88, entonces yo necesito instalar una potencia reactiva al contrario de esta. Como sabemos que un motor es una carga inductiva, entonces ya realmente al tener eso, esto nos va a quedar ya de esta manera. Vamos a pasar a tener este triángulo a tener un triángulo más o menos así, mucho más pequeño. Eso es como lo que se está buscando con estos bancos de capacitores. Y esto normalmente es una norma, dado que si mantenemos un factor de potencia relativamente bajo, lo que ocurre normalmente es que ya se entraría como a cobrar un impuesto o una multa, digámoslo de esta manera, dado que estos reactivos deben estar bajos como tal. Entonces, para eso es que se corrige como tal esto, porque al tener este banco, lo que se está haciendo realmente es disminuir este triángulo, y entonces la potencia reactiva va a ser mucho menor, y por otro lado se va a tener como tal esa ventaja de que incluso la potencia aparente consumida va a ser menor. Incluso podríamos entrar como a calcular esa potencia aparente. Entonces, vamos a encontrarla entonces como para explicar esa parte. Entonces, la potencia aparente actual
es de 2667 kilovoltiamperios y la potencia aparente, digámoslo así, corregida, vamos a calcularla brevemente acá. Ya tenemos entonces lo que es la potencia reactiva hasta Q, ya tenemos esta potencia activa, entonces sería utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces aquí hacemos raíz cuadrada de 2344 al cuadrado más esta Q que nos dio 770.21 al cuadrado, y veremos entonces que esa potencia aparente, ya que se va a consumir, es de 2467.3 kVA. 467.3 kVA. Miremos que esa potencia aparente como tal, que realmente la que se estaría consumiendo, va a disminuir. Entonces eso también, por otro lado, tendría, por así decirlo, un beneficio económico. Muy bien, entonces este sería entonces el último ejercicio de la guía para ya estudiar el final del parcial final del curso de máquinas eléctricas. Muy bien, entonces muchas gracias por la atención prestada. Entonces ya lo que resta para terminar el curso sería realizar el examen final. Bueno, un feliz día y espero que se encuentren muy bien.